capítulo. Pero para iniciar, vamos a iniciar desde el verso 1 hasta el verso 3. ¿Ya? Este capítulo nos cuenta la historia de la reconciliación de Jacob con Esaú. Acá, sin duda, como en todos los otros capítulos que hemos estudiado de Génesis, tenemos muchas cosas para reflexionar, tenemos muchas cosas para aplicar a nuestras vidas, pero hoy día quiero centrarme, como siempre, mostrándoles a través de Génesis la soberanía de Dios, mostrándoles a Cristo y mostrándoles también el camino que Dios desea para nosotros. Aquí en este capítulo tenemos con toda claridad dos tipos de personas. Por un lado tenemos el que Dios ha regenerado y le ha dado una vida nueva, y el otro que tiene conocimiento de Dios, pero aún así decide vivir bajo sus propios deseos, bajo su propia carnalidad. Entonces básicamente tenemos dos clases de personas, ¿cierto? El Hijo de Dios y el no converso, el no convertido. Y quiero mostrárselos con toda claridad este día para que ustedes también vayan discerniendo en sus relaciones personales todos los días cuando se comunican con gente, se vayan dando cuenta que no todo aquel que dice Señor, Señor, tendrá entrada en el reino de los cielos, y no todo aquel que viene a una iglesia o que escucha un mensaje por internet es hijo del Señor. Amén. Así es que este pasaje es un testimonio de la soberanía de Dios y su fidelidad a las promesas del pacto. ¿Se acuerdan de las promesas del pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Sí? Los que están ahí también en la transmisión recordarán que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia que iban a ser más grandes, más numerosos que la arena del mar, que las estrellas del cielo. Pero hasta este minuto no vemos eso. Hasta este minuto esa descendencia grande, ese pueblo multitudinario todavía no existe. Como contexto, recuerdan que en Génesis capítulo 27, que estuvimos reflexionando sobre ese pasaje también, recuerdan que Jacob había huido de su hermano Esaú. Salió arrancando, ¿cierto? Tenía la bendición, su padre Isaac le dijo que todo iba a ser de él, todos se iban a inclinar ante él. Sin embargo, minutos después se encontró corriendo en el desierto. Entonces, tenemos esa antesala hacia el capítulo 33. Después nosotros estuvimos reflexionando el domingo pasado también en torno a que Jacob estaba prácticamente preso, detenido en la tierra de su suegro, de Labán. No podía irse, era un esclavo, era un siervo y estaba pobre. Sin embargo, Dios, vimos cómo lo enriqueció en ese capítulo, ¿cierto? Entonces tenemos a este Jacob después de 20 años. Después de 20 años lo tenemos ahora, que Dios lo llama, en este capítulo lo llama una vez más a que vuelva a su tierra, a la tierra de Abraham, la tierra del pacto, la tierra prometida, a Canaán. Sin embargo, ¿qué había pasado ahí? Él había salido huyendo, había salido corriendo. ¿Es fácil volver a un lugar así? Es difícil. Sin embargo, Dios lo mandó. Génesis capítulo 32, Jacob lucha con Dios, es lo que vimos nosotros la clase el domingo anterior, y recibió un nuevo nombre, Israel, simbolizando su dependencia de la gracia de Dios. Ahora sí vamos a dar lectura, ya como antesala estamos contextualizados, ¿cierto?, en lo que vamos a reflexionar hoy día. Génesis capítulo 33, verso 1 al 3, dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí, venía su peor pesadilla. Venía Esaú y los 400 hombres con él. Imagina lo que es eso. ¿Han visto esas películas épicas? Donde está el rey, ¿no es cierto?, arriba de su caballo, y detrás una gran multitud de guerreros. Y
Y eso era lo que teníamos en este capítulo. Tenemos a Esaú como un gran guerrero y detrás todo un ejército que son 400 hombres que venían con él. Y mire lo que hace Jacob. Dice, entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Verso 2, y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea en segundo lugar y sus niños. Y al final puso a Raquel y a José, los últimos. Verso 3. Y él, esto es importante, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. En otras palabras, aquí en Chile decimos volvió con la cola entre las piernas, volvió arrastrándose. Y casi literalmente, porque se inclinó 7 veces antes de llegar ante su hermano. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a un Jacob, por un lado, ¿no es cierto?, que ve a Esaú venir con 400 hombres. Debe haber tenido miedo porque su hermano, él había salido hace 20 años atrás, no sabía si su hermano todavía tenía rabia contra él, si quería matarlo, si quería perdonarlo, no sabía nada. Entonces, tenemos a este Esaú que está ahí. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir? Había incertidumbre en su corazón, había pavor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Temerosos. Nos hemos sentido ante una situación, hemos sentido que no sabemos qué va a pasar, qué vamos a hacer. Sin embargo, ¿qué hace Jacob? Pasa delante de todos aquellos que en otro momento él puso por excusa, diciendo, bueno, si mi hermano viene, va a ver a las siervas primero, ahí va a desatar un poco su ira, después con Lea, al final con Raquel, y cuando llegue ante mí, que voy a ser el último, ya no va a estar tan furioso, quizá me perdone la vida. ¿Ah? Cobardemente. ¿Cómo era el carácter de Jacob? Era burlador, engañador, ¿cierto? Era mentiroso, era un estafador, en otras palabras. Pero ¿qué tenemos acá? Tenemos a un hombre que ha sido regenerado por Cristo, por Dios. Tenemos un hombre con una vida nueva. Entonces, lo que él hubiese hecho antes, ahora no lo hace. Ahora él pasa delante de todos, asumiendo la propia culpa, asumiendo las consecuencias de su pecado, de su falta. Él ha sido cambiado por Dios y ha experimentado un nuevo nacimiento. En lugar de huir, avanza con humildad, inclinándose 7 veces. ¿Saben quién hacía esto en esos tiempos antiguos? Los siervos, los esclavos. Ellos se inclinaban 7 veces ante su Señor. Así que esto no es menor. Este dato que Moisés nos deja ver, que Moisés escribió el Génesis, este dato no es menor, es un dato histórico. Entonces, tenemos aquí a Jacob humillándose y poniéndose en una posición de siervo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Se humilló hasta lo sumo, dice la palabra, ¿cierto? Haciéndose siervo. Y aquí nosotros vemos a Jacob como un tipo de Cristo. Por eso quiero mostrarles a Cristo a través de este pasaje, humillándose ante su acusador. ¿Qué hizo Jesús? Ahora, Jacob era culpable, eso está claro, pero Jesús no era culpable. Sin embargo, aún así se humilló y se hizo siervo de los hombres. Vamos a buscar Génesis capítulo 32, verso 11. ¿Lo tienen? 32, verso 11 dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano. Este es Jacob que está orando a Dios y le está diciendo: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Lo deja claro, lo hace 2 veces.
Es algo importantísimo en la vida de Jacob. Es una preocupación. ¿Se han dado cuenta que cuando las personas quieren, hay algo muy importante, lo repiten varias veces? Oye, acuérdate que nos vamos a juntar y dentro de la conversación, ya, entonces nos vemos y dicen la hora y después volvemos, porque es algo importante. Y acá tenemos que Moisés, en un sentido literario, nos deja ver la importancia de esto, de esta oración. Y dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. Y acá está el sentimiento y la sinceridad de Jacob. Él dice, porque le temo. Le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. No tan solo tenía temor por su vida, sino que también tenía temor ahora por los suyos, por los que Dios le había dado. Entonces ya podemos ver un cambio en Jacob, porque en otra oportunidad no hubiese importado nada y hubiese tirado ahí como carne de cañón, como lo hizo Abraham, su abuelo, y otras tantas, Isaac. Hermanos, estos primeros versos nos muestran la transformación de Jacob. Es evidente que antes él confiaba en sus propias astucias, en sus artimañas. No tuvo ni un reparo en ir ante su padre, ¿no es cierto?, disfrazarse y mentirle en su cara reiteradas veces. Sin embargo, ahora, en vez de hacer alguna artimaña, mandar un presente, un regalito, ¿no es cierto?, y hacer alguna cosa, él decide ir y enfrentar la situación, confiando en Dios. Porque en el verso 33, los primeros versos, nosotros nos damos cuenta que Jacob pasa adelante, dándole cara a Esaú. Pero imagínense, ya les dije, o sea, ver a Esaú parado, por lo corpulento que era, decía que era vigoroso la Biblia, y detrás de él 400 hombres, no era fácil. Ahora, detrás de Jacob, ¿quién estaba? Sus mujeres, sus hijos, un montón de ovejas, de cabritas. ¿Qué era eso? Entonces, y más encima los niños eran todos pequeños, ninguno que pudiera ayudarle, entonces él estaba desprovisto. Nos hemos encontrado en alguna oportunidad así, esto es una aplicación para nuestra vida. Nos hemos encontrado en algún momento de la vida desprovistos, donde nuestras fuerzas, nuestras habilidades ya no sirven y son incapaces. Ese es el momento donde Dios se fortalece. Es importante la oración. En el capítulo anterior, Jacob le dice, líbrame de la mano de mi hermano Esaú. Y le da los motivos a Dios. Tengo miedo. Él me va a matar. Pero no era tan solo un miedo. ¿Recuerdan que en los capítulos anteriores que reflexionamos, Esaú lo que había dicho? Así como la chilindrina le decía, espérate, te voy a acusar a algo. Le dijo, espérate que se muera mi papá. Y vaya a ver lo que te va a pasar. Te voy a buscar por todos lados y te voy a matar. Esa era la sentencia que había de su hermano mayor sobre Jacob. Y después de 20 años Jacob no lo olvidó y tenía miedo porque sabía lo que Saúl iba a hacer. En estos versos podemos ver la soberanía de Dios. ¿Quién era Jacob? ¿Quién era Rebeca? Los portadores de la simiente de la mujer, ¿cierto? La naciente nación de Israel. El cumplimiento de la promesa. A Jacob amé, a Esaú aborrecí, dice la palabra, ¿cierto? Entonces Jacob no era cualquiera. ¿Iba a dejar Dios que lo matara? No, ¿no es cierto? Entonces podemos ver la soberanía de Dios, no tan solo en protegernos, sino que también en transformar el corazón de Jacob. Por esto vemos a Jacob que confía en Dios más que en sus propias cualidades. La pregunta aquí para que reflexionemos esta mañana es: ¿en qué confías tú? ¿En ti? ¿En tu familia? ¿En tus amigos? ¿En qué confías tú que estás viendo por la transmisión?
Vamos a avanzar al capítulo 33, del verso 4 al 11. Ahora vamos a leer y después vamos a reflexionar. Génesis capítulo 33, verso 4 al 11. Pero Esaú, mire qué hermoso, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. No con un abrazo de oso, ¿no? Eso que la ficción. Y le abrazó y se echó sobre su cuello. No es fácil para un hombre, se imagina, un hombre así bien macho, así bien, y que se apoye sobre el hombro, sobre el cuello de otro. ¿Han visto esa imagen? ¿Es fácil verla? ¿Es fácil ver a un hombre que se acurruque en otro? No, ¿no es cierto? Es un acto simple y llanamente de sumisión, donde todo lo que uno es cae y se permite esa persona bajar todas esas barreras y quedarse vulnerable. Eso es lo que tenemos en este primer versículo del verso 4. Y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Ahí está la emoción cúlmine de esta acción. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió. Mire qué hermoso, aquí podemos ver cómo Dios cambió el corazón de Jacob. Son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Recuerda que en los versículos anteriores Jacob se acercó hasta Esaú, humillándose 7 veces, inclinándose 7 veces. Y yo les dije que en esos tiempos históricos era una acción que hacían los siervos con los señores. Y aquí está diciéndolo: son los hijos que Dios ha dado ¿a quién? A tu siervo. Está reconociendo que Esaú es su señor. Verso 6. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Otra vez la casa de Jacob reconociendo el señorío de Esaú. Verso 7. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de ¿quién? De mi Señor. Verso 9. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. ¿Qué acaba de pasar aquí, hermanos? En el verso 9. Jacob está reconociendo que Esaú es su señor, ¿cierto? Devolviéndole todo aquello que le robó anteriormente. Pero ¿qué hace Esaú? Muestra un corazón soberbio, altanero, no reconociendo la bendición de Dios. ¿Y qué dice él? Suficiente tengo yo. ¿Qué dice la gente sin Cristo? No necesito a Dios, no necesito la bendición, no necesito la gracia. ¿Por qué? Porque tengo suficiente, tengo un auto, tengo casa, tengo plata, tengo una familia, tengo todo, tengo amigos, suficiente tengo, no necesito nada más. No te necesito, Cristo. ¿Y cuántos hijos del Señor han dicho: suficiente tengo, no necesito ir a la iglesia? Me basta con ver un par de videos por internet. ¿Pero qué significa eso? Un evangelio a la carta, ¿cierto? ¿Qué se han creído todos aquellos que hacen eso? ¿Cuánta soberbia y altanería muestran en sus corazones?
No, no necesito ir a la iglesia, no necesito compartir con hermanos, con hermanas, no, nada. Yo me quedo en la casa y selecciono lo que quiero escuchar. Y seguramente ya cambió el video, ¿no es cierto? Porque ya no le gustó lo que estoy diciendo. No, este pastor me gusta. Este otro también. Oh, este predicador está bueno. Y así se llevan por internet. Este sí, este no, este pedazo está bueno, este otro no. ¿Qué es eso? ¿Qué práctica es esa? Yo sé que las generaciones de ahora es video on demand, ¿no es cierto? Bajo demanda, y uno ve lo que quiere ver y todo eso, pero no es lo mismo con la palabra del Señor. Debemos ser adoctrinados, debemos ser instruidos en la palabra del Señor. Y acá tenemos a Esaú diciendo, yo no necesito, tengo suficiente, quédate tú con la bendición que Dios te dio. Impresionante. Quédate tú con la bendición que Dios te dio. Entonces tenemos un Esaú que hace 20 años atrás no le importó tampoco la bendición. ¿Qué le importaba a Esaú? La legalidad, porque a él le correspondía. Él era el mayor. Por eso era importante para él, porque era una tradición, porque a él le correspondía, pero no le importaba realmente la bendición. Él sabía de la promesa que Dios había hecho a su abuelo, a Abraham. Sin embargo, no le importaba. A lo único que le importaba era a Jacob y a su madre. Pero ¿qué podemos ver en estos versos? Me quedé en el verso 9, ¿cierto? Es suficiente. El verso 10. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro. Qué importante esto, como si hubiera visto el rostro de ¿quién? De Dios. ¿Recuerdan lo que leímos en Génesis capítulo 32, verso 11? Líbrame de la mano de Esaú. Y con estas palabras de Esaú, ¿qué está viendo? ¿Qué está reconociendo Jacob? Está reconociendo el cumplimiento de esa oración. ¿Cuántas veces hemos orado al Señor y hemos sido insensibles cuando Dios responde? Hemos sido insensibles y no nos damos ni cuenta. Yo oré por un lugar para la iglesia. Y el Señor cuando me contestó no me di ni cuenta. Después de algún tiempo sí me di cuenta y entiendo que estemos en este lugar es la provisión de Dios para este tiempo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos sido insensibles con la respuesta de Dios? ¿Por qué? Porque no se cuadra con lo que tenemos en nuestra mente. Y no percibimos las cosas. Verso 11. Acepta, te ruego mi presente, que te he traído porque Dios me ha hecho merced, me ha hecho favor. Y todo lo que hay aquí es mío, e insisto. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Ahora era más rico que antes, porque tenía la heredad que sacó de la tierra de Labán, ¿cierto? De su suegro, y además sacó ¿qué cosa? La bendición de su padre, de Isaac. Así que era ahora el doble de rico. Por eso le dijo, acepta por favor mi presente. Cerremos este capítulo. Esto es un paréntesis nomás, pero en el verso 4 dice, Esaú corrió a su encuentro, ¿cierto? Tenemos un hombre que sale de la casa de su familia, pasa dificultades y luego vuelve a su casa y el que él pensó que lo iba a acusar, que lo iba a rechazar, lo acoge. ¿A qué se parece esta historia? Al hijo pródigo. Seguramente Jesús cuando cuenta esta parábola del hijo pródigo tenía en mente Génesis capítulo 33, verso 4, la historia de Jacob y Esaú. Recordemos que Jesús era judío, ¿cierto? Y era experto en la Torá.
Mire, vamos a buscar Proverbios capítulo 21, verso 1. Lo que acabamos de presenciar en estos versículos no es una obra humana. No es por cuanto Jacob le trajo un presente a Esaú. No es porque se humilló delante de su hermano y lo trataba como señor. Sin duda esas eran acciones humanas, ¿cierto? El humillarse delante de otro, el pedir perdón a otro es una acción humana. El decirle, mira, tengo esto para que repares el daño que te hice. Es una acción humana, pero aquí Jacob desecha el presente. Le dice, no, tengo suficiente, no necesito esto. Desecha la bendición. Y más encima, Esaú corre hacia Jacob. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Mire, Proverbios capítulo 21, verso 1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. El agua tiene una particularidad, ¿cierto? Que es muy dócil. Si yo la echo en un frasquito delgadito, toma la forma del frasco. Si la hago correr, el agua va a bifurcarse. El agua es muy moldeable. Y aquí en Proverbios, Salomón lo está comparando a cómo es el corazón del mundo cuando Dios lo toca. ¿Cómo fue el corazón de Faraón? En algunos momentos duros y en otros blandos, ¿cierto? ¿Y quién hizo eso? Dios. Ablandó y endureció el corazón de Faraón. ¿Y quién endureció el corazón de Jacob? De Saúl. ¿Cierto? Dios, usando su propia carnalidad, su rabia, su rencor. ¿Pero quién lo ablandó ahora? Dios. ¿Para qué? Para cumplir su propósito soberano. Porque Dios necesitaba, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, vuelve a la tierra de tu padre, a Canaán. Y ahí estaba ahora Jacob, en la tierra de Canaán, pero tenía un gran detalle para poder entrar. Su hermano Esaú tenía que reconciliarse. Jacob reconoce y ve el rostro de Esaú, que es como el rostro de Dios. Pues, ¿por qué? Porque Dios ha obrado a través de su hermano. En otras palabras, él reconoce en su hermano el cumplimiento de la oración que con tanta fragilidad hizo a Dios. Temo por mi vida, Señor. Cuídame. Y aquí está viendo cómo Dios le ha cuidado. Hermanos, tengamos fe, esperanza, porque el Señor, en medio de la aflicción o en medio quizás del éxito que anhelamos, Dios también nos cuida y nos guarda. Los que están ahí también en la transmisión, sepa que el Señor tiene todo bajo control. No algunas cosas, todo. Algunos emprenden nuevos proyectos, algunos colocan nuevos negocios, y generalmente cuando se pone un negocio nuevo, hay temor, hay incertidumbre. No sé cómo me va a ir, no sé cómo va a salir, si se va a vender, si voy a tener clientes. Pero ¿quién es el que obra? Dios. Y aquí Jacob nos está mostrando cómo debe ser un verdadero hijo del Señor. Ponernos 100% en la mano del Señor, no una parte, no un porcentaje. Vamos a buscar Génesis capítulo 27, verso 41. Quiero que vean el verdadero corazón de Saúl. Génesis capítulo 27, verso 41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré ¿a quién? A mi hermano Jacob. Ese era el verdadero corazón que tenía Esaú. Por lo tanto, en estos versos que hemos leído del 4 en adelante hasta el 11, podemos ver la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios. Dios le dijo: sal de ahí, ándate a Canaán, yo te voy a cuidar. ¿Y qué es lo que vemos acá? La fidelidad de Dios. Dios prometió algo, te voy a cuidar,
y lo cumplió. Por sobre la palabra de Saúl. Vamos a reflexionar ahora en el mismo capítulo 33, pero del verso 12 al 17. Verso 12 al 17 de Génesis capítulo 33 dice: y Esaú dijo: anda, vamos. Esto es importante que le pongan atención a este primer verso, el verso 12. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. ¿Qué le está diciendo en el fondo? ¿Recuerdan cómo venía? Claro, lo va a escoltar. ¿Recuerdan cómo venía Esaú? Venía con 400 hombres, un ejército. ¿Y cómo venía Jacob? Con las ovejitas, las cabritas, ¿no es cierto? Son niños chiquititos, las siervas son mujeres, y venía ahí, ¿no es cierto? Así como estaba en una tierra que hace 20 años él no estaba, nadie lo conocía, nadie lo recordaba, podían matarlo, podían asaltarlo, podían pasar mil cosas. Sin embargo, él va y viene Saúl y le dice: hey, ven, yo te escolto, yo te protejo. ¿Cuántas veces las personas nos han hecho caer? Porque uno dice: no, tengo un negocio nuevo, los que están ahí en la transmisión, tengo un proyecto nuevo, este proyecto sí que va. Y en vez de confiar en el Señor, alguien viene y nos dice: no te preocupes, yo te ayudo. Y confiamos en la persona, confiamos en la institución, confiamos en otros y no en Dios. Acá Jacob se está viendo enfrentado a esta situación. ¿Cuál es tu fe? Dios le había dicho: yo te voy a cuidar. Ándate a esta tierra, no te preocupes, yo te voy a dejar allá y te voy a cuidar. Vas a llegar sano y salvo, todos los tuyos. Verso 13 dice: y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, son pequeños, y que tengo ovejas y vacas paridas. Es decir, tengo ganado muy, muy pequeñito, que es frágil. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Verso 14. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor, a Seir. Verso 15. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob le dijo: ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi Señor. Halle yo gracia en los ojos de mi Señor. Verso 16. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Verso 17. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Aquí hay un dato geográfico para que ustedes entiendan estos versos. Seir no estaba dentro de la tierra de Canaán, era una región montañosa. Era como decir: mira, ándate a la provincia del Margamarca. Nosotros estamos acá en la quinta región, Viña del Mar, zona costera. Ándate a la provincia del Margamarca. Pero Esaú vivía en los Andes. No es lo mismo, ¿cierto? Son distintas provincias. Dios le había mandado: ándate a la provincia del Margamarca, ándate a la tierra de Canaán, la tierra de Abraham. Y tenemos a Esaú invitándolo, diciéndole: oye, ¿para qué vas a ir allá? Vente conmigo, ya te perdoné. Mira todos los hombres que tengo, mira toda la riqueza que tengo, mira todo el poder que tengo. Vente conmigo. La tentación del mundo. ¿Cuántas veces hemos sido tentados por el mundo? Oye, si vas 2 veces a la semana a la iglesia, ¿para qué tanto? Un día que falte, da lo mismo. Oye, pasá llorando, veamos una película. Así se empieza. Así empieza el diablo a trabajar en nuestras vidas. Oye, si no es tan importante.
Bueno, el Señor no se va a enojar porque no vayas un día, el Señor no se va a enojar porque veamos una película. Efectivamente, Dios no se enoja. Pero ¿qué es lo que pasa? El diablo sembró una banderita en tu corazón. Ah, no pasó nada. No fui un domingo. Después otro domingo. Después otro. Y pronto te encuentras con que ya estás solo mirando videos por internet. ¿Ah? Y ya no asistes a ninguna congregación, no tienes contacto con hermanos. Todos tus contactos, toda tu agenda telefónica es pura gente que aborrece a Cristo, que ama los deleites de este mundo. Y de vez en cuando te encuentras mirando alguna predicación para mantenerte en Cristo. ¿Y qué hizo el diablo? Fue ganando terreno. Y eso es lo que estamos viendo acá. Jacob es tentado por Esaú. Estamos viendo cómo Esaú le dice, vente, vente. Sin embargo, Esaú, fiel a los principios escriturales, está mostrando cómo debe ser un cristiano. Y otra vez podemos ver a Cristo en esta situación. Jacob está actuando como un tipo de Cristo. Recordamos que Jesús fue tentado en el desierto, ¿cierto? ¿Y qué hizo Jesús? Fue fiel a la palabra del Señor y no cayó en tentación. Pero a veces nosotros, los hijos del Señor, creemos que la palabra del Señor es para otras cosas y no para resistir al diablo. Entonces decimos, bueno, sí, no creo que sea tanto. Pero no es así. Acá vemos a Dios como Dios prueba a Jacob y su fidelidad. Esaú invita a Jacob que vayan juntos a Seir. Pero esta tierra está fuera de la tierra de Canaán, está fuera de la promesa, está fuera de la palabra que el Señor le dio. Ya dijimos ya, Seir es una tierra que está en Edom, allá en Medio Oriente, y es una región montañosa. Y Canaán es una tierra de valles. Sin embargo, Jacob toma la decisión correcta y dice, voy a cumplir los mandatos de Dios. Mátate tú primero. Mira, tengo esta problemática, mira mi paso. Y se fue Esaú a su tierra y Jacob se quedó donde Dios lo había mandado. Ya vamos a ir terminando. Vamos a Génesis Génesis capítulo 33, ahora del verso 18 al 20. Dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, verso 19, y compró una parte del campo donde plantó su tierra, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohim Israel. Jacob llega a Siquem y ¿qué hace? Edifica un altar a Dios, glorifica a Dios. Es importante, hermanos, que cada vez que nosotros, esto es algo, una aplicación súper sencilla. ¿Cuántas veces adquirimos riqueza, adquirimos cosas y no glorificamos a Dios? Sino que nos glorificamos nosotros mismos porque decimos, no, este mes me fue súper bien. Este mes gané tanta plata, hice esto, me compré esto. Y ya el hecho de decir, me compré, ya denota que la gloria es nuestra. Podríamos decir, Dios me proveyó de esto. O podríamos decir sencillamente, en vez de me, quitárselo y decir, compré esto por misericordia de Dios. Y ya le estaríamos dando la gloria a Dios, porque el trabajo y el dinero, y nuestras fuerzas, nuestras cualidades, todas son cosas que Dios nos ha dado, no son propias. Y aquí al Jacob edificar un altar en esta tierra que compró, está diciendo, Señor, esta tierra, todo lo que veo, tú me lo proveíste. Por eso te glorifico. Y que todos los que están alrededor vean este altar, porque este altar es testimonio
de que reconozco que todo esto que está acá, tú me lo diste. Y eso es lo que nos falta muchas veces como hijos del Señor. Incluso hay congregaciones que dicen, la congregación compró el terreno y estamos edificando este templo. Qué bien, la congregación compró, así como la U se quiere comprar un terreno para hacer su estadio. Entonces esta congregación compró un terreno. Así como el Centro de Madre le dieron, ¿no es cierto?, un terreno, le dieron una casa, en comodato ellos consiguieron. ¿Dónde está Dios ahí? Los hijos del Señor, ¿qué hacen? Reconocen a Dios en sus caminos, en cada uno de sus caminos. Por eso la palabra dice, reconoce a Dios en tus caminos, no en los míos. Cada uno sabe el camino que transita. Entonces, tú y yo, y los que están en la transmisión, debemos reconocer a Dios en cada camino que estemos. Porque sin duda, aunque no lo percibamos, Dios nos ha puesto ahí. En el trabajo que tenemos, en el lugar, con los vecinos que tenemos, Dios nos mueve. Entonces Jacob llega a Siquem y edifica un altar, mostrando que su confianza está en el Señor. Dios ha cumplido su promesa. Génesis capítulo 28, verso 15, vamos a buscarlo. Aquí en el verso 33 vemos el cumplimiento de Génesis capítulo 28, verso 15. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Por esto Jacob no tenía ninguna duda en que aunque fuera con niños pequeños, con ganado recién parido, frágiles, Dios los iba a cuidar en este trayecto y nada les iba a pasar y no necesitaba la ayuda del mundo, de Esaú. Entonces él dice, Dios le está diciendo, y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué prometió nuestro Señor Jesús cuando se fue? Estaré con vosotros, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que entren a una iglesia? ¿Hasta que se empiecen a congregar diariamente? No, hasta el fin de los tiempos. Esto puede interpretarse de dos formas, hasta el fin de tu tiempo en esta tierra o hasta el fin del tiempo de esta tierra. Sea como sea que lo quieras aplicar, Dios no te va a dejar hasta que dejes de existir en este mundo. Entonces, cada cosa que emprendas, cada dificultad que tengas, cada camino que recorras, siempre debes recordar que Dios está contigo. Miren, para finalizar ya, Dios es quien cambia el corazón, ¿cierto? Vamos a buscar Ezequiel, capítulo 36, verso 30 y verso 26. Ezequiel 36, verso 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermanos, aquí nosotros en Jacob podemos reconocer un hombre que ha sido regenerado por Dios. Y es justo así como nosotros debemos ser. Si antes no confiábamos en Dios y confiábamos en nuestras propias fuerzas, ahora que estamos en Cristo debemos confiar en Cristo, no en nosotros. Esta iglesia se sustenta en Cristo. ¿Por qué estamos aquí? Por Cristo. No por la dueña de la casa, no por nosotros, por Cristo. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? Hasta que Cristo así lo quiera. A Dios le pertenece la gloria. Podemos ver en estos últimos versos que Dios escogió a Jacob desde el vientre de su madre, ¿cierto? Hemos visto nosotros los capítulos que hemos reflexionado y Dios los escoge, pero también hemos visto que Dios aborreció a Saúl. Entonces, ¿qué podemos ver aquí?
Podemos ver lo que hemos estado estudiando también los días miércoles: elección incondicional, expiación particular. ¿Qué es lo que vemos? Que Dios llamó. Primero Dios elige a Jacob. ¿Cuándo? Cuando no había hecho nada, no tenía nadie lo había visto en este mundo, pero Dios ya lo había escogido, así justo como nosotros. Y después, ¿qué hace? Lo llama, le dice: sal de donde estás y vente a la tierra prometida. Sal de ahí, donde se adoran dioses ajenos, paganos, y vente a la tierra de tu padre, que simbolizaba la tierra de Dios en Medio Oriente. Entonces Dios lo elige, lo llama y luego lo justifica. ¿Ante quién? Aquí Esaú está actuando, o lo podemos ver un poco como si fuese Dios, porque Dios a nosotros nos está incriminando, nos está diciendo, perdón, no incriminando, nos está requiriendo por nuestra culpabilidad. Sin embargo, Esaú está haciendo lo mismo y está diciendo: bueno, tú me robaste todo lo que me pertenecía, y saliste huyendo como una rata, y ahora estás delante mío. ¿Y quién justificó a Jacob delante de los ojos de Saúl? Dios. No hubo otro. Dios le dio gracia delante de los ojos de Saúl. Entonces Dios lo elige, lo llama, lo justifica, hasta que lo lleva a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, donde es como simbolizar vivir en Cristo. Entonces, en este pasaje nosotros podemos ver el proceso también de salvación de nosotros en estos capítulos que hemos estado analizando. La historia de Jacob y Esaú nos apunta al Evangelio. Dios en Cristo nos reconcilia consigo mismo y nos llama a vivir en paz con otros. No andar haciendo pleitos ni disensiones, sino que estar en paz. ¿Alguien que le avise a los niños que terminamos?